Hola mi gente, hoy día vamos a seguir viendo lo que es la serie de videos de R para Ciencia Política y vamos a aprender un poco a relacionar variables categóricas con la prueba de chi cuadrado. Ahora bien, aquí estamos enfocados a la práctica, por tanto lo que es teóricamente el test de chi cuadrado no lo vamos a ver, ¿no? Pero si ustedes lo quieren repasar pueden ver las lecciones de los capítulos 3 y 11 del libro de Agresti y Franklin, Statistics, The Art and Science of Learning from Data. Así que pasando a lo que nos convoca, vamos a decir que existe una asociación entre dos variables si es más probable que ocurra un valor particular para una variable con ciertos valores. Voy a pausar el video. Bien, vamos a decir que existe una asociación entre dos variables si es más probable que ocurra un valor particular para una variable con ciertos valores de la otra variable. Es decir, estamos testeando que existe una asociación, que una responde a la otra. Es decir, si una sube en proporción, la otra debería subir en respuesta, y viceversa, si una baja, la otra debería bajar en respuesta. ¿Ya? Eso es una relación positiva, porque se mueven en la misma dirección. O podemos tener una relación negativa, es decir, que una variable suba y por ende la otra baje, o que una variable baje y que por ende la otra suba en respuesta. ¿Ya? Em, Ahora vamos a ver con la siguiente base de datos de la encuesta CEP, eh, un estudio de relaciones categóricas, es decir, de variables que pueden agruparse como categorías. ¿Qué es una variable categórica? Supongamos que tenemos una variable que mide el nivel de satisfacción de las personas con su vida en tres escalas: insatisfecho, satisfecho, muy satisfecho. Esta es una relación categórica porque, si se fijan, las categorías no son números, son categorías. Una categoría de insatisfecho, una de satisfacción, ¿bien? Y otra de mucha satisfacción. Entonces, a nosotros nos puede interesar relacionar esta variable categórica con otras, como podría ser la tenencia de una mascota o el nivel socioeconómico. En ambos casos estamos hablando de una relación entre variables categóricas. Entonces, eso es lo que nos interesa estudiar hoy. Para esto, vamos a trabajar con una base de datos del SEP, pero antes vamos a cargar los siguientes paquetes. El paquete library, o sea, el paquete tidyverse, que nos va a permitir hacer mucho de nuestro trabajo, de hecho gran parte de nuestro trabajo, y el paquete Haven. El paquete Haven nos permite leer archivos de SPSS, que son estos archivos que terminan en .sav. Entonces por eso lo estoy cargando. Y además que o sea, básicamente por eso lo voy a cargar. Así que esperemos que me cargue el tidyverse, y una vez cargue el tidyverse, proseguimos. Listo. Heaven carga más rápido que Tidyverse. Tidyverse es un ecosistema de paquetes, por tanto más pesado. Ahora vamos a crear la base SEP, que va a ser nuestra base original. Vamos a trabajar, vamos a modificar esta base, pero siempre es bueno tener el original de respaldo. Y vamos a aplicar el archivo janitor clean names para hacer que los nombres de las variables estén en formato snake case, que es este formato que está todo en minúsculas. Yo lo tengo en minúsculas, está todo en minúsculas y los espacios se separan por guiones bajos. Eso es por convención, ¿ya? Así que por eso lo vamos a usar. Y Schlabelet, remove all labels, porque eso lo que hace es borrar etiquetas, que estas bases en formato SPSS generalmente tienen etiquetas, y la recomendación, si uno sabe lo que dicen, es eliminarlas. ¿Por qué? Porque pueden obstruir algunas operaciones de R. Entonces por eso se suele eliminar. Esta encuesta de la SEP es la encuesta 80 entre julio y agosto del 2017. Me interesa saber si existe una relación entre la pregunta 13 del módulo básico, que es independiente de su posición política, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como el Frente Amplio está desarrollando su labor? Esta variable se llama MB, módulo básico, P13. ¿Ya? La pregunta 13 del módulo básico. Y la pregunta que pide identificar el grupo socioeconómico, que es, creo que eso es TS, desarrollo social o variables demográficas, P20. Entonces vamos a crear un archivo CEP1, que va a ser nuestra base CEP, y vamos a seleccionar la variable MBP13 y la variable DSP20. Ahora, nosotros quizás podemos querer ver esta base que estamos creando. Entonces, para eso vamos a poner view. Ahí yo estoy trabajando en la consola.
CEP1, y esto nos va a abrir una ventana. Nos va a abrir una ventana con la base de datos. Ahí se está abriendo. Es bueno conocer cómo se van a distribuir los datos. Siempre es recomendable ver la base con la que vas a trabajar. Que una vez la tenemos, vemos que se reparten en distintas categorías. La variable MVP13 se reparte en categorías que van desde 1 a 9, pero si se fijan, 8 y 9 son variables de no respuesta, ¿ya? No sabe o no responde. Y DSP20 es de 1 a 5, que son los distintos grupos socioeconómicos que existen. O sea, ABC1, C2, C3, E y D. Entonces yo quiero trabajar con esto, pero vamos a resignificarlos para que sea más fácil trabajar. Entonces, la pregunta MVP13, que es la del Frente Amplio, se divide en 1, significa aprueba, 2, desaprueba, 3 significa no aprueba ni desaprueba, 8 significa no sabe, y 9 significa no contesta. Y la pregunta de SP, es decir, la clase más alta, 2 igual C2, 3 igual C3, 4 D y 5E. Entonces, para mayor claridad, vamos a renombrar esta variable. En la pregunta del Frente Amplio, es decir, MVP13, 8 y 9 registran no respuestas. A veces no es recomendable deshacerse de la no respuesta, sobre todo si uno quiere medir como evaluaciones de por qué candidato quieres votar. ¿Ya? Quizás no es tan útil en esos casos deshacerse de la no respuesta, del no sabe o del no tiene preferencia. Es decir, a veces tú quieres evaluar eso también. Pero en este caso yo me voy a deshacer de ello con fines ilustrativos. ¿Ya? También vamos a transformar esta variable en grupos socioeconómicos alto, medio y bajo. Entonces vamos a hacer una recodificación. Y esto se hace así. Vamos a sobreescribir nuestro objeto CEP1, renombrando Frente Amplio a prof, va a ser módulo básico pregunta 13. Es decir, la variable MVP13 va a ser renombrada como Frente Amplio a prof, porque mide la aprobación del Frente Amplio. Y la variable de SP20 va a ser renombrada como GSE, Grupo Socioeconómico. Pero además de eso vamos a proseguir. ¿Ya? Vamos a filtrar Frente Amplio a Prof menor que 4, porque a mí no me interesa, él no sabe y él no contesta, en este caso me quiero deshacer de eso. Y además vamos a crear, ya aquí, GSE, grupo socioeconómico, va a distribuirse, va a ser creada, case when, me permite asignar distintos tipos de condiciones. Entonces cuando la variable GSE tome valores de 1 a 2, va a reasignarlos como alto. Cuando la variable GSE tome valor 3, es decir, C3, va a reasignarlo como medio, grupo socioeconómico medio. Y cuando tome valores de 4 a 5, va a reasignarlos como bajo, grupo socioeconómico bajo. Entonces creamos. Y ahora lo que me queda a mí sería esto. Grupo socioeconómico está como medio, bajo, alto, etcétera. Pero la variable Frente Amplio prop sigue teniendo números que van de 2, 3, 1, y quizás esto es contraintuitivo, entonces también lo voy a reasignar con CaseWell. Entonces, vamos a hacer lo mismo, vamos a sobreescribir el objeto step1, vamos a crear una nueva variable con mutate, vamos a sobreescribir la variable Frente Amplio prof, que va a ser igual a las siguientes condiciones. Cuando el Frente Amplio prof tome el valor 1, va a ser aprueba. Cuando tome valor 2, va a ser desaprueba. Y cuando tome valor 3, va a ser ninguno. Y con esto ya tengo la base con la que vamos a trabajar. Ahora que nuestras variables son claras, queremos hacer una tabla de contingencia. Y podemos hacer esto de varias maneras. En este caso vamos a usar CrossTable, y para eso tenemos que cargar el paquete KeyModels. ¿Por qué me gusta CrossTable? Porque CrossTable te tira las proporciones, te tira todo. Entonces lo creamos así. Base, signo peso, variable 1, base, signo peso, variable 2. Entonces lo que estamos siguiendo, lo que estamos viendo son esto. Te tira las observaciones, te tira distintas proporciones, y eso nos puede gustar verlo. Entonces aquí tenemos una tabla de contingencia. ¿Ya? Vemos que los que aprueban el Frente Amplio, siendo de un estatus socioeconómico alto, son 38, los que lo desaprueban son 104, y así sucesivamente. Ahora podemos ver lo siguiente.
Otra manera de realizar la tabla de contingencias con el paquete XPSS y la función CRO. Entonces ustedes instalan este paquete si no lo tienen. En este caso yo lo voy a cargar. Y la función CRO opera, rige la misma lógica, base 1, variable 1, base variable 2. Aquí no está nuestra tabla de contingencia. Entonces, las personas que aprueban al Frente Amplio, viniendo de un grupo socioeconómico alto, son 38. Las personas que lo desaprueban son 104. Ni aprueban ni desaprueban, 84. En el caso de los grupos socioeconómicos bajos, quienes los aprueban serían 36, quienes los desaprueban serían 138, ninguno ni aprueba ni desaprueba, 155. Y en el caso de que el grupo socioeconómico sea medio, quienes aprueban serían 69, quienes desaprueban serían 210 y en ninguno sería 202. Y también tienen el total de casos, ¿no? El total de casos para el grupo alto, el total de casos para el grupo bajo y el total de casos para el grupo medio. Me gusta la otra, aquí vuelvo a CrossTable, porque CrossTable también te tira la fila, el total de la fila. Entonces, 104 aprueban, 495 desaprueban y 441 ni aprueba ni desaprueba y te tira el porcentaje de la aprobación. Entonces, eso a mí me parece bastante interesante porque te tira las proporciones y ahí ustedes pueden hacer bastante análisis. Estas son las proporciones por columna. En el curso de análisis de datos políticos, sobre todo cuando lo dicta el profesor Pesola, lo hacen de esta forma. Entonces, van a calcular una tabla de frecuencias con ftable, van a crear un objeto tabla, que lo pueden poner el nombre que quieran, yo le pongo tabla set, y ftable calcula la tabla de frecuencia, que es lo que hemos estado haciendo. Entonces, este objeto va a ser igual a frente amplio a prop, que es la variable que nos interesa, en este caso es la variable independiente. O sea, esta es la variable dependiente, frente amplio a prop, la variable dependiente, y la variable independiente, GCE. Entonces, y la base de datos que van a trabajar, que es C1. Entonces, creamos el objeto. Veamos cómo luce este objeto. Claro, luce de la siguiente forma. La variable frente amplio a prof, la variable GSE, que es grupo socioeconómico, aprueba, desaprueba ninguno, alto, bajo, medio. Esto nosotros le podemos añadir márgenes. Les podemos poner add margins, la función add margins, tabla sep, margin igual 1. Y aquí esto va a sumar las columnas. Un margin 1 suma las columnas. Y aquí pueden poner add margins, tabla sep, margin 2, para sumar las filas. Y si ustedes quieren sumar las dos, ponen margin igual C1, 2. Y nos tira la tabla de contingencia con los valores, la suma, etc. Entonces, siguiendo. A veces no nos interesa tanto la tabla de frecuencia como si lo hace la proporción, y en ese caso usamos prop table, pero ojo que en prop table los márgenes son diferentes. ¿Ya? En ftable, margin 1 suma columnas, ¿ya? Pero en prop table, margin 1 calcula el porcentaje por fila, no por columna, es diferente, y no sé por qué es diferente. Entonces, esto va a crear la proporción por fila, ¿no? Prop table, tabla sep, margin igual 1, va a crear una tabla de proporciones y la proporción por fila. Y round va a redondear las proporciones a la centésima. Entonces, ejecutando esto nos va a quedar algo así. Bien. Ahora, volvamos a nuestra tabla sep. Es posible que yo quiera cambiar el orden de los factores de la variable para que sea bajo, medio, alto, en vez de alto, bajo, medio, para facilitar nuestra lectura. Si nos fijamos en la tabla sep, va a aparecer así: alto, bajo, medio, aprueba, desaprueba ninguno. Yo quiero que esto sea bajo, medio, alto, y no alto, bajo, medio. Automáticamente R los va a ordenar por el orden alfabético, y yo quiero manipular eso, y para eso tengo que manipular los factores. ¿Ya? Estos son factores, ¿ya? Porque tienen cierto orden. Entonces, para hacer esto vamos a modificar la variable sep1, que es la variable GSE de la base sep1, de la siguiente manera. Escribimos sep1, signo peso GSE, y vamos a asignar un factor. ¿Ya? Vamos a poner factores de la siguiente manera. Factor sep1 GSE, siempre el signo peso.
Y esto va a crear factores en nuestra variable. Y yo ahora puedo ver los niveles de esos factores con levels. Entonces los niveles son alto, bajo y medio. Ya, esto yo lo quiero reordenar para que sea bajo, medio, alto. Y se hace de la siguiente manera. Nuevamente vamos a tomar la base SEP1 GSE y vamos a sobreescribirla como factor SEP1 GSE, porque es la variable que voy a trabajar, levels, igual, y un vector que contenga en orden que yo quiero que salga, bajo, medio, alto. Entonces, al crear esto, van a agruparse de esa manera, bajo, medio, alto. Y ahora yo voy a crear la tabla SEP de nuevo, la voy a sobreescribir, y va a estar sobreordenada. ¿Ya? O sea, el grupo socioeconómico ahora se le ve bajo, medio, alto, y la tabla de frecuencias del Frente Amplio APROP se le aprueba, desaprueba ninguno. Entonces, las tablas de contingencia nos permiten ver las relaciones entre las variables y calcular la asociación entre ellas. Pero para determinar si existe o no una asociación estadística entre ellas, vamos a usar la prueba de chi cuadrado. En este caso, tenemos que ver dos variables categóricas, así que podemos aplicar este test. Por otro lado, el número de observaciones totales es mayor que 30, y en cada celda todas las observaciones son mayores que 5, y esos son dos supuestos que es muy importante que nuestro test cumpla, así que podemos aplicarlo. Entonces, breve repaso teórico. La lógica del test chi cuadrado radica en la teoría de la probabilidad. Si definimos un evento A y un evento B, donde la probabilidad de A es la probabilidad de ocurrencia de A y la probabilidad de B es la probabilidad de ocurrencia de B, la probabilidad de la intersección de A y B, es decir, que ocurra A y B al mismo tiempo. Si los eventos A y B son independientes, entonces la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. ¿Ya? El test chi cuadrado se vale de esta regla de independencia, porque opera bajo el supuesto de que la hipótesis nula es la independencia entre las variables categóricas. Así, para generar el estadístico de prueba, requiere el cálculo de la frecuencia esperada para cada probabilidad de el X dado Y de la tabla de contingencia. Y el cálculo de la frecuencia esperada es el siguiente. Es la probabilidad de X igual X por la probabilidad de Y igual Y por el número de probabilidades. Este cálculo se tiene que repetir para todas las observaciones de las celdas. El estadístico de chi cuadrado es el siguiente. Es la sumatoria de X y la sumatoria de cada valor de X por la sumatoria de cada valor de Y de la frecuencia observada de XY menos la frecuencia esperada de XY partido en la frecuencia esperada de XY. El estadístico de chi cuadrado se distribuye chi cuadrado con columnas menos 1 y filas menos 1 grados de libertad, ¿ya? Donde es el número de columnas y R el número de filas. Luego se compara este estadístico, tras revisar la tabla del chi cuadrado, que esto es para los ejercicios teóricos, así que aquí no lo vamos a ver, con el nivel de significancia escogido, que usualmente es de 5%, es decir, un nivel de confianza al 95%, es que esto es para la interpretación. Si nuestro valor P es menor que nuestro valor de significancia, es decir, es menor que el 5%, podemos rechazar el supuesto de independencia. Así que el estadístico chi cuadrado sirve para testear si existe o no asociación entre las variables, pero no nos da información de qué tan fuerte es esta correlación. Por tanto, solamente debe ser el primer paso al evaluar una correlación, pero hay que tener cuidado de no sacar conclusiones apresuradas. Ahora que hemos considerado esto, vamos a lo nuestro. Entonces, la hipótesis nula de un test de chi cuadrado es que hay independencia, y la hipótesis alternativa es que no existe independencia, es decir, que las variables están relacionadas. Y esto se hace con una función que es que es chi-square, chi-sq.test, tabla C. Es decir, nosotros podemos meter la tabla, ¿no? Que es como se hace en el curso de análisis de datos políticos. Se crea un objeto con la variable ftable y se mete a la función chi-square.test. Pero hay otra forma de hacerlo, que es lo mismo, chi-sqtest, base, peso, variable 1, coma, base, peso, variable 2, que nos va a dar los mismos resultados. Entonces, si se fijan, tenemos un estadístico chi cuadrado de 8.29 con 4 grados de libertad y el valor P de 0.08, ¿sí? 8%. ¿Y cómo interpretamos esto?
Esto significa que si la hipótesis nula fuera verdadera, es decir, que hay independencia entre las variables, la probabilidad de ver los valores que obtenemos, los valores observados, es de 8%, por lo que no existe evidencia de que no hay independencia. O sea, no existe evidencia de que hay independencia, esto está mal. En este caso, no tenemos ninguna celda con observaciones menores a 5. Si esto llegara a pasar, R va a realizar una corrección de continuidad de J automáticamente. Bien, ¿cómo se interpreta esto? Al fin y al cabo, a un nivel de 95% de confianza, no se puede asumir una asociación entre la aprobación del Frente Amplio y el grupo socioeconómico. Este valor, 0.08, es mayor que 0.05, por tanto, no se rechaza la hipótesis nula de que hay independencia. ¿Mm? Adicionalmente de esto, y para estudiar la relación, podemos hacer un análisis de residuales. Y para hacer esto, nuestro test lo vamos a guardar, y lo voy a guardar como chi-square, chi-sq.t. Y se hace lo mismo, ¿no? Chi-square.t, tabla set, vamos a guardar eso. Entonces, revisando los valores esperados son aquí 49, 170, 152, 63, 220. El problema de esto es que son desiguales por cada fila y por cada columna, y es complicado compararlos, pero calcular los valores esperados nos sirve para ver si algún valor es inferior a 5. Si alguno de estos valores fuera inferior a 5, tenemos que hacer un test de Fisher o una simulación de Monte Carlo. En este curso se recomienda hacer un test de Fisher. Y el test de Fisher se hace Fisher.test tabla. Si yo quisiera hacer un test de Fisher, tendría que poner Fisher test tabla set, o podría poner Fisher test C1, Frente Amplio Pro, C1, GC. Los dos sirven, ¿ya? Pero en este caso me va a tirar error, porque no cumple los supuestos para hacer el test. ¿Mm? Entonces, por eso no lo vamos a hacer. Entonces, una simulación usando el método de Monte Carlo es igual a lo anteriormente visto, pero añadimos el argumento simulate p-value igual true. Y esto va a correr el test en base a 2000 simulaciones. Ya hace 2000 réplicas de este test y me tira un valor que va a ser parecido al que obtuvimos, pero nunca va a ser el mismo, porque son simulaciones. Pero esto, sin embargo, tiene otra teoría detrás para interpretarse, y es materia más avanzada de la que vamos a ver en este curso, así que lo que se recomienda es el test de Fisher. Ahora que ya hemos estudiado esto, podemos analizar los residuos de la tabla. Los residuales son sencillamente el valor observado menos el valor esperado partido la raíz cuadrada de lo esperado. Entonces sería eso: la frecuencia observada menos la frecuencia esperada partido en la raíz cuadrada de la frecuencia esperada. Y los residuales nos van a indicar si tenemos menos observaciones de lo que se esperaba o si tenemos más observaciones de lo que se esperaba. Esto, por ejemplo, indica que en celdas como aprueba, siendo de un grupo socioeconómico alto, tenemos tenemos más observaciones de lo que se esperaba, y que en celdas como desaprueba, siendo de un grupo medio, tenemos menos observaciones de lo que esperaríamos. Los residuales son útiles para ver cómo son las tendencias, pero cuando queremos hacer comparaciones entre filas con frecuencias muy diferentes, como 49 y 170, o 29 y 103, no nos son tan útiles. ¿Ya? Deberíamos estandarizarlos, y esto se hace con la estandarización de los residuos. ¿Ya? Vamos a corregir esto para poder establecer comparaciones entre filas y columnas con más o menos observaciones, usando el análisis de residuales estandarizados, que es el objeto que ustedes guardaron, chi-square test, ¿ya? Standard residuals, standardized residuals, ¿ya? Que aquí te va a tirar lo mismo. Lo que tiene esto es que la suma de todos los residuales es 0. ¿Ya? La suma de los residuales estandarizados es 0. Entonces, aquí vamos a ver que se mantienen las mismas relaciones, que tenemos muchas menos observaciones de lo que se esperaban de aprobación del Frente Amplio en grupos socioeconómicos bajos, y en cambio tenemos más aprobación de lo que se esperaba en grupos socioeconómicos altos. Lo mismo podríamos decir de la desaprobación del Frente Amplio en sectores socioeconómicos bajos. Tenemos más de lo que se espera, dado los datos. Entonces, eso es básicamente todo lo que vamos a ver de chi-square test en análisis de datos políticos.
Así que muchas gracias por venir y nos vemos en próximas sesiones.